Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lea QRP. En este vídeo vamos a ver cómo medir una bobina y un transformador sintonizado, tipo al del circuito del esquema. Vamos a ver cómo hallar la relación de transformación y cómo le afecta el núcleo ajustable, no solo a la frecuencia sino a la relación de transformación. Finalmente veremos cómo afecta el blindaje. Esta es una bobina usada en los Car Kit de 11 metros. Probablemente sea la L2 del Car Kit 27. Nos va a venir bien para nuestros propósitos. La vamos a medir y a caracterizar. Para medir la bobina voy a usar el Nano VNA con la calibración, guardada en el banco 2, del vídeo anterior dedicado al VNA. La bobina la vamos a soldar a un conector macho para circuito impreso. Previamente tenemos que ajustar el retardo que produce el conector. La calibración está hecha en el borde del conector del Nano VNA, pero si añadimos algo, como es el propio conector, a las frecuencias más altas va a provocar un error de medida considerable, que hay que tener en cuenta o compensar. Seleccionamos el trazo morado, seguidamente en el menú Format, elegimos fase. Desplazamos el cursor hasta el final a la derecha. Vemos que la fase se mantiene casi en cero. Conectamos el conector que vamos a usar para medir la bobina. Ahora vemos que la fase se va a menos 3 grados aproximadamente. Seleccionamos el menú Scale y seleccionamos nuevamente Electrical Delay. En la pantalla numérica aparecen los números del 0 al 9, P minúscula de picosegundos, N minúscula de nanosegundos, signo menos y una flecha gruesa apuntando a la izquierda. La flecha es para borrar lo último escrito o salir sin modificar, cuando ya no queda nada por borrar. Pulsamos 1, 0, 0 y P de picosegundos. Comprobamos el error de fase y ajustamos el valor si es necesario, para que sea 0, más menos 0,1 grado. Recordemos que si apagamos el Nano VNA, perdemos el ajuste de retraso, por tanto hay que volver a ponerlo para hacer esta medida al volver a encender. No será necesario, mientras no cambiemos de conector, comprobar que se ajusta la fase a 0 a la frecuencia más alta. Soldamos la bobina al conector, sin añadir cables, pues estas conexiones extra serán parte de la bobina y por tanto incrementan el error de medida. Una vez conectada la bobina, llevamos el cursor a la frecuencia de interés. En este caso para usar en la banda de 10 metros, va bien 30 megaciclos. En el marcador verde veremos la impedancia en parte real. La imaginaria convertida en capacidad o inductancia, como es el caso que nos ocupa. El trazo verde va siempre del 0 hacia la derecha, por la parte de arriba, siguiendo el círculo de la carta de Smith. Cuanto menos sea la resistencia equivalente de pérdidas, ESR, más se acerca al círculo. La inductancia la mide de forma directa en el marcador verde. El marcador morado nos da el valor del factor Q de la bobina, a la frecuencia del cursor. El trazo morado nos muestra cómo varía el factor Q con la frecuencia y lo podemos tener en cuenta para cálculos posteriores, a la hora de simular un filtro con esta bobina. Seguimos, pero en lugar de una bobina vamos a medir un transformador sintonizado. El transformador sintonizado, como cualquier transformador, tiene una relación de transformación. La relación de transformación viene dada por la relación de la inductancia del primario, la del secundario y el coeficiente de acoplamiento K. Este coeficiente vale casi 1 para núcleos toroidales y bobinas ajustables blindadas en ferrita. Para las bobinas que estamos tratando, K vale mucho menos y no se puede calcular fácilmente. Por tanto lo que haremos es medir el transformador y hallar la resistencia que hay que poner en el secundario sintonizado, para tener 50 ohmios en el primario o una desadaptación aceptable. 1,2 a 1 es más que buena. Lo mismo que medimos una bobina. En el puerto 0, medimos un condensador. Ahora el trazo verde, S11, va del infinito hacia el corto por el exterior inferior de la carta de Smith. Moviendo el cursor a la frecuencia que nos interesa podremos medir la capacidad en el cursor verde. En 30 megaciclos tiene 83 picofaradios.
Podemos comprobar cómo al variar la frecuencia desde el valor más bajo, 1 megaciclo en este caso, hacia el valor más alto, 80 megaciclos en este caso, la capacidad se mantiene constante hasta que al llegar a cierta frecuencia la capacidad empieza a variar demasiado. Señal que el condensador con las patillas empieza a no ser adecuado para esas frecuencias. Montamos el transformador sintonizado sobre el conector. Conectamos al vivo de este el lado superior del bobinado primario y a masa el inferior. En el secundario soldamos el condensador de 82 picofaradios y cargamos con una resistencia de unos 3300 ohmios. Conectamos al VNA en el conector S11. Veremos que el trazo amarillo marca una frecuencia de resonancia. Debido que el barrido es demasiado amplio, la resonancia se aprecia mal. El trazo verde es junto al de ROE, los trazos que nos interesan. El trazo morado del factor Q es muy molesto, así que lo apagamos. Ahora estrechamos el barrido. Ponemos la frecuencia central en 21 megaciclos y el span en 10 megaciclos. Seleccionamos el cursor amarillo y lo aproximamos al pico de la resonancia, pero no justo al pico, cerca simplemente. Tocamos en la pantalla y sacamos el menú principal. Seleccionamos Marker, seleccionamos Mínimo y Tracking. Veremos que el cursor amarillo se fue al mínimo. El cursor verde marca la parte real de la impedancia que está midiendo el VNA, 85 ohmios. Hallamos la relación de transformación sin el núcleo. El resultado calculado es aproximadamente 6,15. Ahora con el núcleo de la bobina vamos a ir ajustando hasta el máximo de inductancia. Veremos cómo el marcador sigue el mínimo de la ROE. La frecuencia más baja es de 15,8 MHz. Para esta frecuencia la inductancia es de 1,23 microhenrios, aproximadamente el doble que sin el núcleo. Pero, el transformador tiene que ir con el blindaje. Así que se lo vamos a colocar y ver lo que pasa. La frecuencia sube a 19,6 MHz, por tanto la inductancia ha bajado a 0,8 microhenrios. La adaptación ahora es de 1,14 a 1, porque la impedancia es de 57 ohmios. Lo que ha pasado es que el coeficiente de acoplamiento ha bajado y por tanto la relación de transformación ha subido. La calculamos y nos sale 7,6. Podemos comprobar con esta medida que la relación de espiras no nos vale para determinar la relación de transformación, debido que K no es 1. Extraemos el núcleo casi por completo. La frecuencia sube a 24,3 megaciclos. Por tanto la inductancia ahora es 0,52 microhenrios. La bobina tiene un ajuste a mitad de recorrido de 0,8 más 0,52 dividido por 2. Nos da 0,66 microhenrios. Con los 82 picofaradios podemos sintonizar muy bien esta bobina en la banda de 15 metros. La impedancia del lado sintonizado es de un poco más que 3K3 ohmios. Unos 3K5 ohmios. Hemos visto cómo medir el transformador sintonizado. Ahora ya podemos hacer pruebas de poner más o menos espiras en el primario y ver qué otras adaptaciones produce. Nos queda mucho que ver aún, pero el vídeo se alarga demasiado. Lo veremos en un próximo vídeo. Cálculo de las espiras de una bobina para un valor de inductancia dado y en función de la formita que tengamos. Hemos llegado al final de este vídeo. No dejes de dar un me gusta, con esto ayudas a la difusión de este contenido. Si quieres estar al día de lo que vaya saliendo, no te olvides de suscribirte.